Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando sentimos dolor físico, cuando por algún accidente, por alguna enfermedad, por alguna causa similar a alguna de estas dos, o quizás alguna otra, sentimos un dolor físico. Entonces, hay una serie de emociones que entran en juego que van desde la rabia, desde la frustración, desde bueno, pues incluso la tristeza, ¿no? Podemos tener un abanico amplio de emociones y que están todas relacionadas muchas veces con el sufrimiento, ¿no? Vamos a hablar del sufrimiento también y de cómo gestionar este tipo de situaciones. Seguramente este sea uno de los capítulos más complejos a los cuales nos hemos enfrentado en estos 146 capítulos. Y es que el dolor es un tema muy delicado que atañe a pues, muchas personas. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos o sentiremos dolor físico. Y bueno, pues parece un tema un poco tabú, no se habla mucho de este tema, ¿no? De hecho, estamos muy acostumbrados al uso de calmantes, al uso de sustancias que en este caso alivien ese dolor, parcheen ese dolor. Y bueno, pues somos una sociedad, como se suele decir, narcotizada, ¿no? Muchas veces, ¿no? No queremos, nos escondemos del dolor, no nos gusta. Y fijaros como ese esconder, ese tapar el dolor, pues muchas veces nos genera también un sufrimiento, ¿no? Un sufrimiento de no aceptación, no estamos aceptando el dolor. Podríamos hablar también del dolor emocional, pero seguramente ya hemos hablado en algunos capítulos de ese dolor emocional. Pero hoy nos vamos a centrar en el dolor físico, ¿no? Porque tiene unas características muy concretas y entonces pues vamos a hablar de esta situación. Me gustaría, bueno, antes de empezar, evidentemente nos solidarizamos, ¿no? Con todas las personas que en este mismo momento están sufriendo algún tipo, están sintiendo algún tipo de dolor físico, ya sea por una enfermedad, por un accidente o alguna otra causa, y están, pues bueno, viviendo esto desde el sufrimiento, ¿no? Es un capítulo en el cual, pues, vamos a tratarlo desde el máximo respeto, porque así lo requiere la situación. Y bueno, pues vamos a empezar. Primeras ideas, Mercé, veo que tomas notas. Empezamos contigo, si te parece. Ujú. Y bueno, no sé, ¿qué puedes decir de esto, del dolor físico en este tema tan complejo? Bueno, pues podría escribir un libro sobre el tema, como sabéis vosotros, que Ujú, este es un tema que me ha tocado muy de cerca ujú, y me parece muy interesante. El problema de abordar este tema es que sobre esto se ha hablado muchísimo, ¿no? Y hay quien, bueno, tú hablabas del dolor emocional y el dolor físico, yo creo que si hay dolor físico hay dolor emocional. totalmente. Porque hablabas de esas emociones, de esa sensación de rabia, has dicho frustración, tristeza. Yo añadiría impotencia, ¿no? Ujú, Sobre todo cuando es algo que exacto. pasa el tiempo y no se pasa, o se pasa y luego viene. Aparte, fijaos una cosa, yo lo he vivido, nunca mejor dicho, en mis propias carnes, y cuando no te encuentras mal, olvidas muy fácilmente el grado de ese dolor, Es ¿no? cierto. Enseguida y dices, ah, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Y entonces vuelve y dices, ¿cómo se me había podido olvidar a mí esto tan insoportable, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con este tema? Que yo creo que todo dolor físico tiene un componente emocional y lo vivo desde mi experiencia. Es decir, no solo que el dolor físico te provoque un dolor emocional, sino que yo creo que trabajando, evidentemente yendo al médico, tomando esa medicación, si hay que hacer un tratamiento para curarse, si hay que Ujú, hacer, porque no solo de pastillas vive el hombre y la mujer, ¿no? También puedes hacer muchas cosas, hay muchos tipos de terapia, ejercicio, cambiar alimentación, ¿no? Y todo eso ayuda. No solamente es eso, sino que la gestión emocional, el estrés provoca muchas veces ese dolor y provoca muchas enfermedades, está reconocido por la medicina y vamos, hoy en día yo creo que nadie lo cuestiona, ¿no? Yo lo que tengo que decir del tema, desde lo que he vivido, es que hay algo que hace el dolor, y os insisto, lo he vivido en primera persona, es que te amarga muchísimo, ¿no? Te modifica muchísimo el carácter, ¿no? Es cuando estás en esos momentos de dolor,
lo que necesitas muchas veces es precisamente, necesitas apoyo, pero necesitas mucha soledad, ¿no? Porque la gente te viene encima, yo me acuerdo en un momento muy duro, aparte era una época que hacía muchísimo calor, estaba pasando calor, tumbada en la cama, con mucho dolor, sin poder moverme, ¿no? Y la gente venía como a animarme. Y yo voy a ser muy sincera, voy a ser muy dura. Lo único que quería era tener fuerzas para levantarme y arrearles un guantazo y que se fueran por la puerta, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas para ayudar a alguien que tiene dolor, que pasa por la minimización de ese dolor, igual que el dolor de haber perdido a un ser querido, por ejemplo, ¿no? Que siempre lo estamos diciendo, es una ofensa durísima y gravísima porque esa persona lo está sintiendo y tú no, ¿no? Por tanto, es más como decimos siempre, cuando la gente está en un duelo, sea el que sea, es más un acompañar. ¿Qué pasa con el dolor físico? Como que te estigmatiza, ¿de acuerdo? Las personas que sienten dolor físico, sobre todo si es prolongado, una cosa es que tú, pues mira, tengas un accidente, por desgracia, te duele, te pasas 2 meses y luego te recuperas y ya no hay nada. Pero hay enfermedades crónicas que provocan muchísimo dolor, ¿no? Algunas increíbles, hay grandes desconocidas que a la gente dice, ay, tengo esto, y la gente no sabe y básicamente convive con el dolor porque no tienen ninguna cura y la medicación que te dan solamente va a paliar el dolor, pero También no tiene efectos secundarios. Tiene efectos secundarios, ¿no? Entonces tú, si por ejemplo te diagnostican algo y eres joven, piensas, bueno, pues voy a empezar a escatimar la medicación porque cuando tenga X años no quiero tener el hígado al oporto, digamos, ¿no? Claro, necesito el hígado para continuar funcionando y necesito que mi cuerpo esté bien, entonces tienes que escatimar. Os insisto, la gestión emocional es importante. ¿Qué pasa? Que las personas que sienten dolor, vivimos en una sociedad en la que además del dolor físico se te engancha como esa especie de culpa que llevas encima por no ser productivo, por no ser útil, por no estar preparado para... muchas veces el dolor te incapacita para trabajar, ¿no? A veces, al menos ni que sea momentáneamente. Y además es como que quedas estigmatizado. Aparte el dolor, como es algo que estás sintiendo tú y es totalmente subjetivo, y sí que es cierto que hay enfermedades o problemas que tú vas al médico y te ve el hueso roto, bueno, pues el hueso está roto, ¿no? Pero hay dolores que están ahí y nadie los ve, no sale en una radiografía, no sale en un análisis, se puede medir. no se mide, no se puede medir. Eso es. A ver, puedes ver una inflamación, pero hay personas que con el doble están bailando y hay personas que con la mitad pues no pueden moverse. Y que es como que te estigmatiza muchísimo, ¿no? Y entonces, aparte de sufrir el dolor, te sientes inútil, te sientes que no estás siendo productivo, ves que los demás te miran y hay gente que lo hace, hay gente que lo dice, mira, esta, cómo se pasa, cómo se escaquea, ¿no? Cómo la tía que está diciendo tal, ¿no? Y no, al final no, claro, ahí, no tienen ni idea, ¿no? Ahí puedes sentir culpa, ¿no? Que es otra emoción. Sí. ¿Qué decías también? Claro, es esa especie de culpa, aunque tú no estás abusando de nada y estás sintiendo dolor, ¿no? Y sobre el tema en sí, esto era un poco el entorno, ¿no? Porque se me ocurren muchísimas cosas sobre el tema. Sobre el tema en sí, yo creo que la gestión emocional es muy importante, porque si tú gestionas tus emociones, si tú trabajas tu estrés, tu ansiedad, consigues que parte de ese dolor se gestione mejor. La respiración es una herramienta muy útil para todo en general, para todo, ¿no? Insisto, yendo al médico y haciendo caso al médico porque me parece que es necesario, pero al mismo tiempo yo creo que al final somos un todo, ¿no? Somos un cuerpo, somos una mente, hay quien dice que somos mucho más, yo también lo creo, y en la enfermedad están todos esos componentes, ¿no? Y en el fondo todo lo que somos y todo lo que nos pasa está hablando de nosotros. Y es importante eso. Y ya acabo con esto, algo que yo me encontré cuando empecé a tener que
que lidiar con mis enfermedades crónicas, ¿no? Que nadie se preocupe, que estoy muy bien, ¿no? Fue que, bueno, me dieron una lista de asociaciones de personas que sufrían lo mismo que yo y visité algunas. Y ahora hablo desde mi punto de vista. No puedes hacer de esa enfermedad el centro de tu vida, porque te estás poniendo una etiqueta de enfermo, ¿no? O de enferma. Y hay personas que lo hacen, y a algunas les es muy útil, ¿no? Pero entonces yo me daba cuenta de que si hacía eso, estaba usando la enfermedad para hacer cosas que no me había atrevido a hacer hasta entonces, estando sana, o sana entre comillas, ¿no? Porque latente eso ya estaba. Yo creo que lo primero es cambiar la percepción que tienes hacia ti. Y porque es aquello de, bueno, me llamo tal y soy lo que sea, ¿no? Desde diabético hasta cualquier otra enfermedad, ¿no? Que te pueda provocar un problema, ¿no? Se me ocurre esta, pero hay muchísimas que suponen dolor, fibromialgia, artritis, ¿no? Podríamos decir unas cuantas, ¿no? Tú no eres eso, tú eres un ser humano con unas virtudes, con unas ilusiones, con unas ganas de hacer cosas, con unos dones, y no puedes etiquetarte desde ahí. Y sí que es verdad que a veces tienes que como que tunear tu vida para adaptarla a ese dolor, porque hay cosas que no puedes hacer, pero él o la que lleva el timón tienes que ser tú, ¿no? Y sobre todo no etiquetarte como eso, porque es que entonces te estás como rebajando, estás mirando al espejo y estás viendo solo la enfermedad, ¿no? Y tú eres muchísimo más. Y estás dejando que ocupe tu espacio. Por tanto, yo creo que una primera cosa que podría decir es aprender a mirarte de otra forma y no solo ver eso. Pero es difícil, no se puede hacer el primer día. Y si hay alguien que lo está viendo o está escuchándonos y piensa, sí, mira, tía, hazlo tú. Bueno, sí, pues sí, lo he hecho, ¿no? Pero no pasa nada, no lo hagas el primer día. Date tiempo para sentir, es una lástima, ¿no? Pero ese dolor, por desgracia, también está ahí para ser sentido y a ver también qué te dice de ti, ¿no? Y bueno, creo que las personas se merecen la oportunidad de darse cuenta de que no solo son ese diagnóstico, sino que son mucho más. Totalmente de acuerdo, son mucho más, y me gustaría volver a incidir un momento en una cosa que has dicho así como de pasada, pero que creo es muy importante, que es el tema de la reacción de las otras personas frente al dolor ajeno, esa minimización de la que hablabas, de un poco quitarle hierro, ¿no? Se dice, le quitamos hierro para que el otro no se sienta mal o no sufra, pero es contraproducente porque quitarle hierro incluso le enfada, ¿no? Que estás menospreciando mi dolor. Con el dolor que tengo, solo falta que venga alguien a decirme, nada, no pasa nada. Claro, pero es que esto la gente lo hace, porque en el fondo cuando te dan un diagnóstico es un poco como un duelo, ¿no? Tienes que pasar las mismas fases, ¿no? Y hay gente, igual que hay gente que va a los funerales y, ¡buah, está mejor así! No, perdona, está mejor vivo. Si está tan bien, vete tú y os cambiáis allí y que me traigan a mi familiar, ¿no? Claro, o sea, la gente quiere quitar hierro porque es como, bueno, no ha pasado, ¿no? O mira, es que me encuentro muy mal. Bueno, pero tú puedes, sí, a lo mejor, pero mañana no vamos a correr, ¿vale? Porque me duele que me muero, ¿no? Claro, la gente está como obsesionada, nos molesta tanto en esta sociedad el dolor, el sufrimiento, sentir el miedo y huimos tanto de esas emociones que todo esto viene un poco de eso, de emociones por sentir, independientemente de un componente físico. Que la gente se supone que viene a tu casa, te encuentra ahí en la cama con cara de Rasputín porque estás sufriendo un dolor inmenso y te dice, ay, pues muy bien, ¿no? Pues no pasa nada, esto en 2 días lo tienes. No, perdona, un momento. Que vengas a decirme que lo sientes mucho, que es una mierda, perdón, he dicho la palabra,
y que me cojas de la mano. Y de aquí 2 días ya me dirás eso, pero que no tengas prisa en que vayamos a bailar, por el amor de Dios, La ¿no? gente tiene prisa, ¿eh? Ahí La creo gente tiene has prisa. dado en el clavo. La gente tiene prisa porque no soportan verte así. Claro, pero no nos soportan verte así, y lo digo desde el cariño, ¿eh? No nos soportan verte así por ti, no soportan verte así porque eso les está diciendo algo de ellos, les está diciendo, cariño, eres mortal y eres vulnerable. Y a ella le pasa esto y a ti te puede arrollar un camión mañana, ¿me explicó? Y esperemos que no. O sea, claro que quieren ayudarte, pero a la gente le molesta ver que los demás lo pasan mal, que los demás sufren, Sí. necesitan la sonrisa profiden esa. Yo creo Y que claro, lo decías muy bien, les recuerda a su propia vulnerabilidad. Y eso es lo que no soportamos, sentirnos vulnerables, ¿no? Entonces, esa sí, persona te pero lo es muy está divertido. poniendo delante y tú Claro, necesitas negar eso diciéndole que ya se pasará o que pronto vamos a ir a bailar, ¿no? Como decías. claro, y fíjate, pero es que es muy divertido porque no soportan ver a una persona vulnerable que está mal, que está ahí. A ver, no se trata de ir y hundirle, ¿eh? No, Hombre, ay, ¿no? qué mal estás, que no sé qué. Oye, estamos aquí, ¿qué necesitas? Venga, poco a poco. Ya verás, siente esto, vívelo. O, oye, me callo, te estoy molestando, ¿qué quieres que haga? ¿No? Me pongo a tu servicio. He venido, estoy aquí. Si quieres que te cuente chistes, te cuento chistes. Si quieres que te diga que esto es un desastre, es un desastre. Y si quieres, me callo y estoy aquí y te traigo un vaso de agua y ya está, ¿no? Pero fíjate que a la gente le molesta ver a alguien que lo está pasando mal, pero también le molesta ver a gente que lo está pasando muy bien. Porque le recuerda eso que ellos tampoco no tienen. O sea, a ver si nos decidimos, si nos gusta ver el éxito o nos gusta ver el fracaso. No nos gusta nada. Estamos huyendo permanentemente La de cuestión es las quejarse. emociones. La cuestión es quejarse, ¿no? Sí, sí, la cuestión es quejarse y a veces es muy terapéutico, ¿no? Porque vas a ver a personas que están realmente muy mal. Mira, yo me acuerdo, y acabo con esto, ¿no? En mi etapa de periodista, que normalmente hacía temas de política, pero alguna vez había hecho algo de sanidad pues, y salud. Pues una vez fui a hacer un reportaje a un hospital y claro, nos cuento a la infantil niños que están estudiando en el hospital y que están enfermos de cáncer, ¿no? Y fui con una compañera. Subimos allí unas historias, unos niños maravillosos, bueno, unas ganas, unas historias de superación, mira, me emociono, ¿no? Y me acuerdo que estuvimos allí, estuvimos hablando con un niño de 10 años que nos contaba, ahora estoy aquí porque hago quimio, cuando se me pase vuelvo al colegio, una entereza, o sea, esos niños tendrían que dirigir el país ya de una vez, o sea, que no se presente nadie más que lo dirijan ellos, ¿no? Porque una fuerza, una superación, había unos padres entregados, bueno, pues estuvimos ahí, mi compañera y yo, aguantando estoicamente, ¿no? Me acuerdo que salimos, caminamos en silencio, 3 minutos, nos metimos en el coche, cerramos la puerta y las dos al unísono nos pusimos a llorar desgarradoramente, ¿no? O sea, es insoportable, ¿no? Y es que es insoportable, ¿no? Y es, como no es soportable, pues no lo soportamos. Por eso queremos que cambie, porque yo lo que quería era que aquello cambiara ya. O sea, yo quería volver otro día y me dijeron, no, todo el mundo se ha curado y todo el mundo está fantástico, ¿no? Pero la realidad es la que es, ¿no? Y huimos del dolor ajeno porque nos recuerda mucho al propio, al físico y al emocional. Ujú. Bueno, ya no me enrollo más, ¿eh? Juan Pedro, ¿qué puedes decir a lo que ha dicho Merced? Que ha dicho muchas cosas, ¿eh? Yo estoy aquí Y muy interesantes, escuchando por y me cierto. estaba doliendo de escucharla, todo lo que ha dicho, porque fue un tema muy duro, ¿no? Sí, sí. Y lo que estaba pensando también es que también hay un componente cultural, ¿no? De Muy bien. educación, de que está mal visto, pues eso, el pasarlo mal, ¿no? El que haya alguien mal, Ujú. ¿no? Ya no porque por el otro también, sino porque a nosotros también nos incomoda eso, ¿no? Es como cuando pues no nos han enseñado a gestionar el dolor, ¿no? Y parece que incluso a los hombres, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, a los hombres parece que tengan que aguantar más el dolor, ¿no? O sea, no tienes que ser un quejica, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces, claro, está como ya mal visto. Uy, si me duele, incluso, bueno, a mí me ha pasado, incluso me duele, me callo, no digo nada, porque claro, se van a pensar que soy un quejica. Exacto. Y me estaba doliendo a rabiar, ¿no? Ujú.
Entonces, claro, este componente también influye, ¿no? Porque hay que cuidarlo, ¿no? Yo creo que pasa como con las emociones desagradables, ¿no? Con el miedo, ¿no? La rabia, sobre todo el miedo. Pues que tiene una función. O sea, el dolor está ahí porque tiene una función, y una función adaptativa, ¿no? Nos está diciendo que algo va mal y que pongamos o tratemos de poner remedio, ¿no? Porque si no tuviéramos dolor, pues probablemente no habríamos llegado hasta aquí, ¿no? Igual que con el miedo. O sea, si tú te rompes una pierna y no te duele, sigues o haces cosas peores, ¿no? O te estás desangrando y tú sigues por allí como si no te doliera, pues ni te enteras, ¿no? A lo mejor. Entonces, bueno, pues pasa como con las emociones desagradables, que es desagradable, pero tiene una función, te está dando información sobre algo está pasando por ahí mal que hay que atenderlo. Puede ser algo físico, también puede ser algo neurológico, ¿no? Puede haber Sí. Un tema funcional, ¿no? O puede ser pues también dolor emocional, ¿no? Que como decía Merced, que igual, bueno, pues la emoción sabemos que el pensamiento, ¿no? Un ciclo de pensamiento-emoción puede generar pues un problema somático, ¿no? Y entonces te está doliendo, pero la causa es más emocional. Entonces, bueno, pues es que es muy complejo porque hay de todo. Y luego depende de la intensidad, ¿no? También. De 1 a 10, ¿cuánto te duele? Porque claro, no es lo mismo que te duela 3, que 5, que 8, que 10. O hay gente que dice de 1 a 10, 12. Y dice, bueno, pues que hay que poner remedio porque claro, te incapacita, ¿no? Un dolor Sí. tan intenso te incapacita para hacer nada. O sea, ya pues ni mindfulness, ni observación, ni nada por el estilo. O sea, si a mí me duelen mucho las muelas, ¿no? Pues tengo que salir corriendo al dentista de urgencia porque no puedo estar. No puedo estar, ¿no? Entonces es esto, claro, depende del dolor. Pero si hay un dolor intenso, hay que solucionarlo cuanto antes con analgésicos, que hay que ir al médico, hay que ver qué está pasando, ¿no? Claro, si es un dolor y luego no es lo mismo que sea agudo, ¿no? Puntual, que crónico. Claro. Y que si es crónico, ¿qué nivel tiene también de 1 a 10? Claro. Entonces, bueno, claro, es muy molesto, es muy incómodo. Lo que ocurre es que, claro, como decía Merced, pues a lo mejor con la respiración, practicando mindfulness, haciendo un tipo de meditación, alimentación saludable, no sé, se puede paliar un poco, pero sigue siendo desagradable, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, interviene también esa parte cultural, ¿no? y educacional de, pues está mal visto. Yo he aprendido que el dolor es algo, no sé, es algo que está, pues que me desvaloriza a lo mejor a mí, ¿no? Y entonces, pobrecillo, me tienen pena, ¿no? Si me duele puede que me tengan pena y a mí me fastidia que me tengan pena. O yo creo que valgo menos porque me duele. Y entonces, bueno, 1000 cosas. Además activa pensamientos de tipo de esto porque me pasa a mí, empiezas a rumiar, te activa esas emociones que tú decías, o frustración, o tristeza, o culpa, y eso, pues lo que, como sabemos, agrava la situación, ¿no? Entonces, claro, y depende a veces que depende de la postura, ¿no? Porque dices, bueno, pues me acuesto, según qué postura tenga, me duele menos. Pero es que hay veces que si te acuestas o da igual la postura que adoptes, te sigue doliendo. Entonces, claro, ahí mantener la calma es complicado. Si además estás rodeado, como decía Merced, viene alguien y te dice no pasa nada, esto no es nada, que va a pasar, no es nada, pues tómalo para ti. ¿No? Porque no es nada, ven tú. Y cuando a ti te duele no estás tan optimista, ¿no? Entonces, claro, porque cuando no nos pasa a nosotros parece como que ya la empatía se difumina, ¿no? Y dices, ese no es nada, ¿no? Es que, bueno, yo era por darte ánimos. Y bueno, pues a lo mejor es que ahora lo que necesito, como decía Merced, es simplemente que te calles. O sea, que estar Que aquí. me escuches, que me permitas expresar. Sí. Y ya está, no. Ni que me digas que esto no es nada, ni tampoco que me digas, uy, qué mal está la cosa. No, claro, Porque, claro. pues vengo que esto se ve que es muy común, porque está toda la calle, toda la Sí. finca, debe ser una epidemia, esto, está, y esto va peor, ¿eh? Entonces, bueno, si me quieres ayudar, vete. Hay gente que es mejor, cuando te duele algo, es mejor que no estén cerca, ¿no? Hay gente que, hombre, está bien que venga porque hay gente que te alivia cuando se va, ¿no? Cuando se va dice, uff,
qué descanso. Entonces notas alivio. Entonces un cierto alivio, ¿no? ¿No? Es Sí, como sí, cuando ese que se compraba los zapatos, ¿no? Un número menos para sí. ir sufriendo y luego dice, pero es que cuando me los quito, uff, qué gusto, no veas. Pues esto es como lo mismo. Es Quiero tremendo. relacionarme con gente que venga fulanito, que Ujú. me va a doler más un rato, pero cuando se vaya, uff, qué gusto. Claro, esto un poco lo hacemos con sentido del humor, pero es verdad que hay veces que, bueno, pues hay gente que no está para ayudar. Que no está para ayudar. Entonces, Que esto también es no sabe un cómo tema. hacerlo. A lo mejor tendríamos que tratar este tema Ujú. alguna vez, decir, oye, ¿cómo gestionar tus emociones cuando vas a ayudar a alguien y no estás, o sea, no sé cómo, ya lo Sí, veremos, ¿no? Pero pues es mira, como gente que no Juan, está preparada para ayudar y quiere ayudar. yo diría que me gustaría acabar este capítulo con unos tips de cómo ayudar a la gente que siente dolor, ¿no? Creo que Ujú. sería, o sea, que ir pensando, y yo también lo voy a ir pensando, que hagamos un pequeño resumen de 3 o 4 consejos, ideas para ayudar a las personas que sienten dolor. Y quizás también cuando somos nosotros quienes sentimos el dolor, Ujú. cómo gestionarlo, ¿no? Que esto ya lo estamos hablando un poco ahora. Pues eso, es que depende de muchos factores. Sabemos que, bueno, el umbral del dolor también es subjetivo, ¿no? Ujú, Y entonces, pues eso, si tú tienes una educación en la que está mal visto el dolor, o el dolor ha sido visto como algo muy peligroso, ¿no? Has saltado las alarmas emocionales cuando hay dolor, pues entonces aún te preocupa más. En cuanto te duele algo, dices, uy, 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 ¿esto qué será? ¿No? Si ya piensa uno en lo peor, ¿no? ujú. Lo que llamamos puedes quedar en la hipocondria, ¿no? Sí, eso Esto es. es algo malísimo, ¿no? Entonces, bueno, el dolor es algo natural. No pasa nada, ¿no? Porque te duela. Claro, hay que averiguar qué está pasando, pero que depende un poco de pues eso, de la cultura, la educación, la experiencia, también la personalidad. Porque, bueno, si uno es más optimista o tiene más sentido del humor, pues se puede incluso hacer bromas. Depende de lo que te duela, ¿eh? Porque hay veces que si te duele mucho las bromas, las justas, ¿eh? Las bromas justitas, sí, sí. Pero depende de la personalidad, ¿no? Si uno tiene una personalidad con un neuroticismo más elevado, ¿no? Una inestabilidad emocional, Ujú. pues que enseguida se desequilibra, pues te saca enseguida de tu centro, o sea, te descentra y dices, y empiezas a preocuparte, empiezas a tener ansiedad que te mueres, ¿no? Y encima agravas la situación. O no, o puedes tener una estabilidad emocional mayor, ¿no? Y decir, bueno, pues como decía Mercela, no sé, comentaba antes, ¿no? De grabar, ¿no? De decir, oye, que atienda, ¿no? Vamos, llévame al hospital, ¿no? Que me atiendan y... Porque esto me duele mucho, pero yo estoy aquí en calma, esto me lo tienen que mirar y estoy súper calmado, ¿no? Eh, dentro de la inquietud, ¿no? Entonces, claro, depende de la personalidad. Entonces, ahora si queréis, pues vemos qué podemos hacer o Ujú. desde el punto de vista de la inteligencia emocional, qué podemos aprender, ¿no? ¿Qué podríamos aprovechar incluso cuando baje la intensidad del dolor, ¿eh? Cuando está la intensidad del dolor elevada y poco que aprender ahí. Sí. Pero yo creo que después quizás sí, o cuando la intensidad emocional es llevadera, pues entonces quizás sí que ahí se puede hacer un aprendizaje desde la inteligencia emocional. Pero desde luego el dolor es una alarma, también un GPS, un espantapájaros, que en este caso te dice que salgas corriendo o que te tomes un analgésico o que hagas algo y después ya, bueno, pues quizá después ya puedes ver, sobre todo observar qué pasa por tu cabeza y a nivel emocional, qué está pasando, cómo gestionas el dolor. Ujú. Porque es algo desagradable. Si te han dicho, si ha venido esa persona que decía Mercé a ayudarte, eh, bueno, ¿qué te ha molestado de lo que te han dicho? O esa persona o quien sea, ¿no? ¿Qué te ha molestado de lo que te han dicho? También, si es que te ha molestado o te ha fastidiado por alguna manera, te da rabia de lo que te han dicho, que no crees que es una falta de respeto, por ejemplo, ¿no? Que puedas considerar que, fíjate tú, vienen aquí y en vez de pues bueno, pues en vez de respetarme, ¿no? Me están diciendo aquí lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y que lo que va a pasar si no tienen ni puñetera idea, por decir algo. ¿Por qué lo interpreto así? Es un trabajo interesante a gestionar luego, porque estoy interpretando que la gente ha venido aquí a tocarme las narices en vez de quedarse en sus casas, ¿eh? Que no les he llamado yo, y toda esta narrativa interna
bueno, pues que es tan rica, ¿no? Y mentalmente, oye, cuando cuando el dolor es llevadero y tienes tiempo porque, bueno, no puedes trabajar, ¿no? O sea, estás en un punto en que no puedes trabajar, no puedes tener mucha actividad, pero puedes tener un rato para observar, ¿no? Bueno, pues ahí a lo mejor es un momento idóneo para, bueno, hacer un repaso de qué te ha pasado en los peores momentos, cómo lo has gestionado a ti mismo y a la gente con la que te has relacionado. No sé. Es lo que se me ocurre hasta ahora. Que no es poco, Juan Pedro. Bueno, pues habéis comentado tanto Mercé como Juan Pedro muchas cosas. Estaba pensando yo también en un dolor concreto, que es ese dolor que no tiene causa, ¿no? Un dolor físico en el cual no hay una causa aparente, no hay un daño, digamos, y simplemente es que es un mal funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro, porque está detectando un dolor porque en algún momento pasó algo, pero dejó de seguir esa causa, o sea, dejó de haber una causa física que diera sentido a ese dolor, pero el dolor sigue, ¿no? Es como un error del sistema, un error del cerebro, que sigue sintiendo dolor, pero ya no hay un problema, ¿no? Ese tipo de dolor yo creo que es seguramente el más duro, ¿no? Porque no depende de sanar el problema que originó el dolor, sino hay que sanar el sistema nervioso, ¿no? Hay que sanar el cerebro en este caso, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de situaciones son tremendas, porque la salida, o sea, tienes que entrenar a tu cerebro o a tu sistema nervioso para que deje de sentir un dolor que ya no existe, ¿no? Y esos casos ocurren y son poco reconocidos y se confunden con otras enfermedades y son difíciles de detectar y las personas que lo sufren dan muchas vueltas probando todo tipo de terapias y no hay manera, porque claro, es muy difícil de gestionar eso. Entonces, ante este tipo de situaciones, yo creo que te das cuenta que no tenemos ni idea del dolor. No tenemos ni idea, no sabemos. Creo que la ciencia, en este caso, tiene mucho que aprender todavía sobre esto. Creo que se ha ido mucho hacia el camino de la anestesia, pero se ha ido, creo que se ha trabajado poco todavía. Sí, sí. No, Merced, puedes decirlo, dilo, que es así, es cierto. Porque sale más a cuenta vender pastillas para calmar que curar, ¿no? Es evidente. A ver, la ciencia ha avanzado mucho, la medicina, y debemos muchísimo, y gracias, ¿no? Pero estoy segura que hay muchísimas cosas que se curan y que ahora no se están curando porque el medicamento alternativo para paliar los síntomas da muchísimos beneficios, ¿no? Y no digo que lo sepa todo el mundo ni ninguna conspiración, pero bueno, hay un gasto increíble en calmantes, igual que en medicación para calmar la ansiedad, ¿no? Que es necesaria, ¿eh? Que uno necesita parar el golpe, pero es así, o sea, al fin y al cabo, muchos de los que investigan esto trabajan en empresas que son empresas, y las empresas, ¿sabéis qué buscan? ¿Qué buscan? Bueno, yo te voy a decir lo que deberían buscar. Claro, no, pero sabes que no es exactamente eso solo a veces, ¿eh? Depende de las empresas, pero sí que es cierto que hay algunas empresas que solo buscan un beneficio económico. Claro. Y otras buscan otro tipo de beneficios más allá de lo económico, que tienen que ver con lo social y con lo medioambiental, pero es cierto que no es la mayoría de momento. Claro, ¿no? Y digamos que muchas veces, incluso en el segundo caso, sí tiene que haber eso, pero bueno, pero lo otro tira mucho. Sí, claro, ¿no? Si no hay economía no puede haber lo otro. Claro. No, obvio. Y que yo creo que no, a lo mejor no estaba bien pensado, ¿no? Pero perdón por el inciso, porque es cierto que... Y un apunte que esto decías, me parece súper interesante, esto de... Es un dolor fantasma, ¿no? Este dolor fantasma que tú decías, que bueno, que ya no existe. Claro, pero es que, fíjate que hay una gran mayoría de problemas así, porque hay un montón de enfermedades, por ejemplo, muchas muy dolorosas del sistema inmune, que te dicen, no, esto te pasa porque tu sistema inmune ataca, ¿no? Porque fíjate, tal. ¿Y por qué ataca? Ah, no, esto no lo sé.
sea, es que en el fondo la razón de fondo no te la cuenta nadie. Entonces, es esto mismo que tú decías, ¿no? Tú te pasas la vida pensando, hay algo que es un detonante que seguramente está en mi cabeza, ¿no? Que es una orden, ¿no? Que da tu cerebro, Mm. que está haciendo que mi sistema inmune ataque a, bueno, escoge una ruta. Esto pasa, ¿no? En las enfermedades que tienen que ver con enfermedades autoinmunes. Pues hoy me ataca esto o lo otro, siempre una ruta, va cambiando. Y no sabes exactamente cuál es el detonante, ¿no? Y no se está estudiando el detonante, o al menos no se está poniendo el mismo énfasis que en algunos tratamientos para paliar el dolor, ¿no? Porque siguen siendo muy rentables, ¿no? Y por suerte están ahí, perdón. Sí, sí, Por no, suerte no están ahí, negamos, no No, negamos. nos los tomamos, no hay problema si hace falta, pero está bien decirlo. Pero no puede ser la única solución. Es decir, el problema se queda a medias si solo nos centramos en la parte analgésica, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, pues como os decía, ese tipo de dolores son muy complejos, necesitan mucha comprensión, mucha escucha. Y, muchas veces este tipo de situaciones llevan a la persona, a veces, al camino del desarrollo personal, ¿no? Como única salida, prácticamente, ¿no? Porque cuando te das cuenta que desde el mundo científico, del mundo físico, no hay soluciones claras, no hay soluciones, o no hay soluciones, bueno, efectivas, podríamos decir, pues ahí hay un momento en el cual es quizás la única forma que tienen a veces muchas personas de empezar a entrar en el mundo del desarrollo personal, incluso de temas ya más trascendentales, todo tipo de terapias. Es cierto que, bueno, hay mucho estigma también con las terapias alternativas, porque es cierto que hay algunas, pues que es cierto que, bueno, hay personas que se aprovechan de ello, otras no, otras realmente funcionan y las personas que se dedican a ello lo hacen muy bien y están ayudando a muchas personas. Pero hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla de, bueno, ya sabemos, ¿no? Intentamos etiquetar las cosas y es más fácil decir, no, pues todo esto no funciona o todo esto funciona mucho, en lugar de determinar cada caso en concreto si funciona o no, ¿no? Porque realmente es algo muy individual. El tema de las terapias es muy individual. Hay cosas que le funcionan a una persona, otras no. No hay nada que sea, o al menos yo no creo, que haya algo que sea universal y funcione para todo el mundo. Y creo que, bueno, pues es un poco este el tema, ¿no? Que realmente pues hay que ver en cada caso si sirve o no, si funciona o no. También es cierto que las personas que viven con dolor sufren muchísimo porque buscan desesperadamente una solución. Y yo creo que lo más duro, bueno, hay una de las cosas que yo creo, una emoción que no hemos dicho todavía bueno, hemos hablado de varias emociones, hemos hablado de la rabia, hemos hablado de la sensación de injusticia, hemos hablado de la frustración, de la tristeza, el duelo, la culpa, pero está el miedo, ¿no? No hemos hablado o no directamente del miedo, sí que algo había dicho Juan Pedro, pero directamente el miedo a que esto no acabe. Ese es el gran miedo. O sea, yo creo que el gran miedo del dolor es que esto no acabe y que duela siempre y que se cronifique de verdad. Y eso es, yo creo que el miedo número uno. Y luego, bueno, estaría compitiendo con el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a que esto sea algo grave y por lo tanto te lleve a la muerte, con lo cual están esos dos miedos, ¿no? El miedo a que esto se cronifique y el miedo a que sea algo grave, ¿no? No sabría, quizás no los pondría en nivel, no. Son dos miedos muy grandes. No voy a decir cuál es más potente. En realidad creo que los dos son muy potentes y nos hacen ver también qué difícil es gestionar el miedo. Siempre se habla, ¿no? ¿El miedo cómo se gestiona? Bueno, se afronta y ya está. Pero es difícil afrontar el miedo cuando crees que tu vida solo es un cuerpo y ya. Es decir, hay personas que creen que somos un cuerpo que nace y muere y punto. Y se ha acabado. Se ha acabado la película. Y desde ese punto de vista es muy difícil no sufrir. Es muy difícil no sufrir con el dolor. Entonces hay otras personas que creen, pues bueno, pues que creen ¿no? en el alma, creen que somos más que un cuerpo y esas personas, pues bueno, luego hay distintas maneras de pensar, si hay algo después de la muerte o no, ese tipo de cuestiones. Y yo creo que eso cambia mucho tu percepción
del dolor y esos miedos. La forma de afrontar el miedo no es la misma si tú crees que no hay nada o si tú crees que hay algo, ¿no? Es decir, y ese algo como es, ¿no? Aquí no vamos a entrar en qué idea tiene cada persona sobre esto, todas respetables para mí. Pero simplemente, pues bueno, creo que hay que tener en cuenta eso. Entonces, muchas personas a veces en estas situaciones de ese miedo atroz a morir o a que el dolor se cronifique, empiezan a investigar, ¿no? Sobre qué hay más allá de la ciencia, ¿no? Y yo creo que quizás esa sea una función que tenga ese dolor, que siempre lo piensas, ¿no? Dices, bueno, mira, oye, ojalá lo aprendieras por otra vía, no hace falta pasar las canutas también, porque, joder, es como, es durísimo, ¿no? Lo que pasa es que yo también me doy cuenta, tengo que ser muy honesto aquí, que yo sé muchas cosas, pero hasta que no la vida no me va a poner en un aprieto, no lo hago muchas veces, ¿eh? O sea, hay cosas que yo sé que debería hacer y no las hago hasta que la vida me pone pues un poco me empuja a ello, ¿no? Me empuja a ello. Y de hecho, eso me ha recordado a lo que decía Juan Pedro, de que, ¿no? O Juan Pedro Mercé, no sé quién de los dos lo decía, que sí, el dolor y tal, pero cuando te duele el dolor, o sea, cuando te duele a ti, se te van todas las tonterías. O sea, empiezas a ser muy radical con las cosas. No me cuentes según qué milongas, porque cuando te duele, es durísimo. Es durísimo. Para mí es lo más difícil de gestionar. El dolor, no hay nada más difícil para mí de gestionar que eso, el dolor físico, ¿no? Luego sí, evidentemente, podríamos hablar del dolor emocional, que también, ¿eh? Pero en concreto el dolor físico es una cosa que estás ahí y te dicen, no, pero tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo. Sí, pero que lo viva tu tía, ¿no? O sea, realmente es muy duro. Es una cosa que te cambia el humor, lo decía Juan Pedro, te cambia el humor, te cambia la persona más positiva del mundo cuando tiene dolor. No es tan positiva, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? No puedes negarlo, ¿no? Y sí que es cierto que el dolor te ayuda a vivir el presente. Eso se dice mucho y es verdad, porque claro, no puedes pensar en otra cosa que en el puñetero dolor. Lo que pasa que, mm, bueno, eso te muestra lo fácil que se va nuestro cerebro, nuestra mente, mejor dicho. Nuestra mente se va al pasado y al futuro, al pasado porque antes no me dolía, al futuro porque no quiero que me duela. Y entonces sí que el dolor me ayuda a ver bueno, pues lo difícil que es vivir el presente en ese tipo de situaciones, ¿no? Em, y es normal y natural que busquemos analgésicos porque hay dolores que son insoportables. Y yo creo que lo más importante de todo, ¿no? De todo esto que estamos hablando, creo que hay una cosa que es muy, muy, muy importante y es la aceptación del dolor. Yo creo que es lo más difícil. ¿Cómo puedes aceptar el dolor? ¿No? Yo me pregunto, ¿no? Y extiendo la pregunta porque yo no tengo la solución, ¿eh? Pero ¿cómo puedes aceptar el dolor? ¿Cómo puedes aceptar que te duela algo? O sea, es tremendo, ¿no? Porque sí, ya hemos explicado 30 veces la diferencia entre conformismo y aceptación. Conformismo es no me gusta lo que estoy viviendo, pero me aguanto porque no tengo otra. La aceptación es no me gusta lo que estoy viviendo, pero entiendo que es lo que tengo que vivir, aunque no comprenda por qué, lo entiendo y lo acepto, ¿no? Aunque no me guste, pero lo acepto. No es que lo dé por bueno, es que lo permito, le permito espacio, permito que sea ese dolor. Y eso es la aceptación. Entonces, aceptar el dolor, pues es difícil porque a veces, ¿no? Los que estamos metidos en este mundo del desarrollo personal, decimos, no, pero hay que aceptar el dolor de buenas, hay que aceptar el dolor de buenas, hay que aceptarlo. Aceptarlo, pero dame, Juan Pedro, dame el analgésico, que ya lo aceptaré mañana, ¿no? Tienes ese punto de, pero es que esto, no puedo, es que no puedo, es que no puedo, ¿no? Y al final es una tortura mental, ¿no? Entonces, de todas formas, yo creo que es la única manera, ¿no? O sea, si no lo aceptas, si lo negas, creo que se suma al dolor físico, se suma el sufrimiento. Y eso es todavía peor, porque el sufrimiento es la no aceptación del dolor, en realidad. Entonces, bueno, Bueno, solo... David, Sí. sabemos que el componente
cognitivo Ujú. agrava el dolor cuando tú rechazas ese dolor y no quieres que Correcto. te duela. Y si paras y ver la cualidad del dolor, que si es llevadero, si es muy intenso, hay que Analgésico. poner analgésico. Sí, sí. Pero a partir de ahí hay mucho de no, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, y entonces agravo el dolor. Y Es entonces cierto. ahí sí que estaría bien observar el dolor, aunque sea Ujú. incómodo, molesto, pero si es llevadero, observar para ver qué parte es, qué parte de sensación física tiene y qué parte de interpretación psicológica estoy añadiendo, ¿no? Exacto. Ahí sí que sería un buen ejercicio ese. Y lo podríamos hacer, de hecho, se recomienda mucho, yo lo he escuchado mucho, la meditación y en determinados tipos de meditaciones para personas que sufren dolor y sobre todo dolor crónico, porque la meditación es una forma, Juan Pedro, de entrenar al cerebro. Entonces, si el problema es un problema del cerebro que está interpretando un dolor donde no lo hay, en ese caso que teníamos, pues seguramente sea una de las maneras más Eh, potentes de hacerlo, ¿no? Claro. Se Pasa que hay entrena. que entrenar, lo que decimos siempre, hay que entrenar porque claro, el día que te duele no estás para observar. Claro, Entonces, como no hayas entrenado, es muy complicado, ¿vale? El día del partido tienes que ir entrenado, exacto. como dices tú. Lo que ocurre es que una forma de entrenarlas, y esto en mindfulness se hace, es cuando observas cualquier sensación en el cuerpo, como puede ser un picor, que te pique algo del Ujú. cuerpo, ahí Sí, tienes un ejercicio de observación, ¿no? Hay muchas veces hay un movimiento automático, reacción, que es a rascarte enseguida eso para es. eliminar el picor. ¿No? Eso Pues es. ahí es donde hay un entrenamiento que puede servir para Ujú. observar el picor y ver qué parte psicológica estás añadiendo. De no me gusta, de esto es algo desagradable, que no lo quiero, Mm. ¿vale? Y qué parte de sensación física hay. Y lo paradójico es que muchas veces el picor desaparece, simplemente por haberlo observado de esa manera. Como que lo has Otra trascendido. veces, otras veces no, ¿eh? No siempre, no pero, siempre. pero sí, sí, Juan muchas Pedro. veces sí que desaparece, sí. Ujú. Estaba pensando, esto que has dicho del picor me recuerda a estos ejercicios, pruebas, ¿no? Que hacen, no recuerdo qué persona en concreto, hay una persona muy famosa por esto, que es estas duchas frías o duchas en hielo, ¿no? Que son, pues bueno, esos extremos de calor y de frío, ¿no? O también las saunas y todo este tipo de cosas, ¿no? Que se hacen algunas experiencias para soportar condiciones incómodas, físicamente Mm, incómodas, como pues estar expuesto a duchas con cubitos de hielo fría, súper fría. mm. Y no sé si tiene relación con esto, Juan Pedro, si puede tener alguna relación, porque al final también es un entreno mental, ¿no? Sí, bueno, a ver, no, no lo sé si tiene relación, pero puede servir de entrenamiento también, porque claro, el pasar de tanto calor, ¿no? Estar en una sauna a salir fuera y tumbarte en el hielo, en la nieve, pues claro, la sensación es muy fuerte, ¿no? Pero, claro, hay un componente psicológico ahí elevado. Y simplemente ahora yo pensándolo, estoy imaginándolo ahora y ya me resulta incómodo esto. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate qué parte psicológica ahí estamos añadiendo, ¿no? A eso de no me gusta, debe ser incómodo, esto no, no lo quiero. O simplemente es aprendido y como el picor es aprendido y me lo quito encima. O sea, ni pensar ni un segundo, ni observar ni un segundo, me lo quito encima. Claro. Y además, A veces también con una mosca, perdona. Te para una mosca y sí, también muchas veces la reacción es ¡pam! A darle para que se vaya, ¿no? sí. Obsérvala muchas veces y siente las sensaciones en la piel. Ujú. También es a veces No lo un hagáis, ejercicio. no lo hagáis con una avispa, iba a decir. Tampoco hace falta jugar con fuego, ¿no? Cuidado con esto de la avispa, porque también muchas veces el dar manotazos Ah, no, no. hace que te pique la avispa. Correcto, correcto. Entonces, es que muchas veces quiere decir que la reacción complica lo que está Sí, sucediendo, ¿vale? Se puede sí, sí. aplicar a esto. Y yo, bueno, yo esto de la avispa lo he practicado también, ¿eh? Porque yo soy de mucha de reacción de no me Ujú. gusta el dolor. A mí me enseñaron que el dolor era algo
A evitar. Incluso a mí me utilizaban en mi casa el dolor como una amenaza, ¿no? Te voy a llevar a que te pinchen, ¿no? Al médico, que te pongan inyecciones, que duelen. Y entonces era como, wow, ya solo pensar en el dolor, ¿no? El pinchazo. Qué fuerte. Entonces, lo del insecto, ¿Cómo vamos a, Juan lo he Pedro, trabajado eso también. cómo vamos a vivir el dolor bien si han utilizado el dolor desde pequeños como una amenaza? Una amenaza, claro, sí, sí. Entonces, por ejemplo, ir a, bueno, un análisis de sangre, pues, claro, solo de pensarlo, bueno, pues esto también se aprende, esto se modifica. Y, bueno, te puede seguir dando aprensión, pero ya no hay miedo. Ese miedo de, no, yo no quiero ir a... O hay gente que no va al dentista, simplemente porque solo pensarlo ya, ¿no? Del dolor, Sí. ¿dolor de qué? Del pinchazo, de la anestesia, por ejemplo. Entonces, bueno, de esos Es que dolores no hemos hablado. el dolor de boca es de los más dolorosos que hay. Sí, sí, pero a mí me refiero a ir al dentista, bueno, porque tú soportas más o menos la molestia que tienes, pero te da mucho más miedo, porque has aprendido, ¿no? Que eso Sí. era malísimo, el pinchazo, ¿no? De la anestesia, que el propio malestar, ¿no? Correcto. Entonces, eso, o la aguja de un gotero, o algo esto que, bueno, pues hay gente que solo pensarlo ya... Sí, que te pongan una vía o algo así, pues realmente... tenemos pánico al dolor. Estaba pensando en el tema de los hábitos, ¿no? Y ese tipo de ejercicios que decía de, ¿no? Estas personas que se ponen en... Bueno, no hace falta ir al extremo de meterse en una ducha, en una bañera con cubitos de hielo. Simplemente una ducha fría por la mañana. Quizás en verano, bueno, cuando hace calor, pues es más agradable, pero incluso hay gente que tampoco, porque fría tampoco, ¿no? Al menos que esté tibia, que esté a una temperatura más o menos que no sea muy diferente a la al propio cuerpo, propio organismo, que no notemos ese cambio. Pero hay gente que hace el tema del hábito, ¿no? Es decir, pues 21 días, ¿no? Que es un mito que además no existe, pero bueno, está esta idea de los 21 días, porque en realidad se ha demostrado científicamente que para implementar un hábito necesitas entre 60 días y 250. Es decir, lo de los 21 días es un hábito. Pero bueno, se sigue usando y entonces se habla del hábito de 21 días duchándote con agua fría, ¿no? Y creo que la gracia de esto, independientemente del número de días, es que las sensaciones antes de entrar en la ducha, el primer día y el día 21, es muy distinta. Y la temperatura es la misma, ¿no? Entonces, fijaros que el entrenamiento sí que funciona realmente, ¿no? Es decir, esa percepción psicológica de esa incomodidad realmente funciona. Eso no significa que con un entreno puedas quitar el dolor, ¿no? Que sentíamos. Pero sí que es muy importante, sí que influye mucho la parte emocional, ¿no? Entonces, Mercé, con todo esto que hemos dicho, ¿qué puedes añadir, ¿no? A lo que ya... Bueno, muchas cosas. Mira, yo ahora me estaba acordando, a ver, yo hubo una época de mi vida en que sufrí muchísimo dolor físico, ¿no? Y muy de golpe y bueno, tuve que gestionarlo, ¿no? Y realmente, pues yo gracias a eso entré en este mundo. O sea, a lo mejor no estaría aquí si no me hubiera encontrado muy mal, hubiera tenido que ir de urgencias, ¿qué está pasando, no? Y de repente no me hubieran dado un diagnóstico y me hubieran dicho, uy, pues va a ser esto y otro y sí, ratificamos, ¿no? Y bueno, luego hubo otra historia, ¿no? Porque yo sí lo puedo hacer de dos en dos, ¿para qué lo puedo hacer de uno en uno, no? Y la verdad es que fue muy difícil de gestionar, pero realmente es que hablabais del cerebro, ¿no? Bueno, es que el dolor es un aviso para el cerebro. Sí. Vale. Cuando el cuerpo desiste, no sientes dolor, porque ya no avisa, o sea, es una forma de decir, estamos vivos y aquí hay un problema, solucionalo, ¿no? Cuando el cuerpo dice, bueno, pues o ya no tiene solución o ya se ha enterado, en principio ese dolor tiene que cesar, porque es para que le pongas un remedio, para que te des cuenta, ¿no? Claro, fijaos hasta qué punto el componente psicológico es importante. Mientras estabais hablando me acordaba de dos cosas. La primera, que yo cuando era pequeña, por lo de las agujas, antes cuando te ponían inyección, la aguja tenía como una especie de lo que encajaba en la jeringa era de plástico y era de colores, sí. Pero depende de dónde ibas,
lo tenían metálico. Bueno, pues yo estaba convencida que cuando era metálico dolía más, ¿no? Y cuando en casa me decían, te vamos a hacer otra prueba, yo decía, pero de hierro no. Claro, no era de hierro, pero para mí cualquier metal era hierro. Yo decía, de hierro no, mamá. Te prometo que es de plástico. Y llegaba allí, y me acuerdo una vez que llegué allí, el médico desenvolvió, ¿no? Y era de hierro. Yo vi que era de hierro y apreté a correr y me encontraron en la esquina, ¿no? Porque... Ostras. No, o sea, yo dije, he dicho hierro no y es hierro no, o sea, me explico. Fijaos si había un componente porque a mí me pinchaban con eso y yo sentía más dolor con cuando la aguja tenía, y no influía para nada porque eso no te lo metían dentro, evidentemente, ¿no? Bueno, pues estaba convencida. Tiene un componente, bueno, muy mental, muy psicológico, ¿no? Claro, yo estaba pensando, bueno, es que evidentemente que todo esto es psicológico, porque al fin y al cabo, mientras habláis, pensad, al fin y al cabo la física cuántica ha demostrado que no somos ni materia. O sea, imaginaos si todo esto tiene un componente psicológico, si nos miran el cuerpo con el microscopio, eso que te duele tanto tiene una cantidad de materia tan ínfima que no llenarías ni una cuchara. De hecho, la cantidad de materia real que hay en todas las personas de este planeta no llena un terrón de azúcar. Esto es un dato que me parece espeluznante, ¿no? Y sin embargo nos duele, y es vacío, es información, es onda, ¿no? Lo que pasa es que lo percibimos como físico, ¿no? Imaginaos si tiene un componente psicológico. Yo sobre esto que decías que has dicho tú, David, de aceptación, yo creo que aquí hay algo muy importante que te pasa muy al principio, es que te enfadas. Te enfadas Sí, con la vida, te sí, sí. enfadas contigo, te enfadas con tu cuerpo, te enfadas con los que no se encuentran mal y se pasan todo el día rondándote, ¿no? Y no es tanto aceptar como superar el enfado, ¿no? Yo con esto me di cuenta, si no me hubiera metido en toda esta historia. Yo creo que el dolor, y lo decía muy bien Juan Pedro, a ver, no te vayas a pedir ahora hacerte un curso de mindfulness esos días en que te duele tanto. No, es evidente. Esos días te quedas contigo, te tratas bien, Trátate bien, te sí. escuchas, escucharte no solamente en el sentido de escuchar tu dolor, sino te escuchas lo que te apetece y haces lo que te apetece dentro de las posibilidades que tú tienes, porque el dolor puede ser muy invalidante, ¿no? Te tratas bien, te dejas No, de reprochar, no te te exijas. quieres, no te exiges, ¿no? Ujú. Y ya está. Y luego, pues continuar con eso, porque al fin y al cabo el dolor es una invitación a parar. Es una invitación incluso a permitírtelo para darte cuenta qué te está diciendo, ¿no? Y luego no forzarte, aprovecharlo, ¿no? Decir, bueno, vale, me está doliendo, ahora lo tengo un poco más controlado con la medicación, porque al final siempre hay una medicación, por suerte se ha trabajado mucho porque es necesario, ¿no? Y al final siempre hay una medicación que te ayuda a mitigarlo, o como mínimo te permite mitigarlo a ratos, que hay otros ratos que no, que a lo mejor no, pero los ratos que sí, pues te mimas, te tratas bien, paras, te escuchas, pero escucharte de verdad, ¿no? Es una oportunidad de conexión. Y ya sé que lo digo y suena muy mal, pero bueno, como a mí me ha pasado, supongo que puedo decirlo, ¿no? Que yo me he encontrado muy mal, me he enfadado mucho con el mundo hasta que un día dije, bueno, pues no sé, igual esto está hablando de mí, ¿no? Y sobre todo hay algo yo creo que es maravilloso para la vida. Dos cosas diría, ¿no? Y para el dolor es muy necesario, pero en general, una es ser radical y salvajemente honesto contigo, o sea, decirte, aprovechar ese momento para decirte lo que tienes que decirte, para darte cuenta de lo que tienes que darte cuenta, cuando no duele, me refiero, cuando está doliendo poco, o esos ratos en que te da una tregua, para decir qué es lo que hay en mi vida que no me está gustando. Aprovecho esto para hacer limpieza, ¿no? A lo mejor me está doliendo para que yo me pare y saque de mi vida la porquería. Vamos a sacarla porque me lo merezco, porque me lo debo, porque a lo mejor la vida me está invitando a esto. Y luego ser coherente con eso que te dices. Yo creo que a veces nos duele mucho la incoherencia, ¿no? Y la vida nos pone en situaciones de dolor inmenso, tanto físico como emocional, y juntos, ¿no?
para que nos demos cuenta de lo incoherentes que somos, lo mal que nos estamos tratando y que tengamos tiempo para corregirlo. Dicho eso, no nos gusta, no nos tiene por qué gustar y no tenemos por qué verlo en positivo hoy, ¿no? Pero bueno, yo después de mucho tiempo de sobrellevarlo, ¿no? y haber llevado a cabo muchos cambios, ¿no? Os podría decir que para mí ese dolor, ese diagnóstico, y os prometo que he tenido momentos en los que ha sido muy duro, y si me hubierais visto, o sea, la gente abría la puerta, me tiraba la comida y cerraba, ¿no? Porque, Dios mío, hoy ya está sacando las uñas, hoy muerde, no, hoy araña, ¿no? Ese día no Sí. tenías un hacha, tenías una motosierra, ¿verdad? Tenía una motosierra, sí, bueno, ese día era el cuerpo a cuerpo porque necesitaba despedazar a alguien, ¿no? Madre mía. Y lo admito, ¿no? Lo admito, o sea, pero bueno, de eso también se aprende, ¿no? La rabia provoca muchísimo dolor físico, la rabia contenida Buen punto. y la sensación de impotencia e injusticia provoca mucho dolor físico. Igual iba por ahí, ¿no? Claro, eso Pero no ayuda. eso no ayuda para nada. No, porque fijaos una cosa, yo, en mi caso, cuando tienes un dolor y tiene que ver con la musculatura, la rabia contenida ahí te está poniendo la musculatura como si estuvieras en las paralelas en las Olimpiadas, ¿no? Muy Sin tenso. la medalla, sin Muy los tenso. aplausos, pero estás tensando muchísimo. Claro, tú estás convaleciente, tienes un dolor horrible y te coge un ataque de rabia y estás poniendo a tu cuerpo de 0 a 100 en 2 segundos. ¿Cómo eso no te va a pasar factura? Por no hablar de neuropéptidos, por no hablar de hormonas, por no hablar de toda la farmacia, ¿no? Y la química que se pone en funcionamiento en tu cuerpo cuando tienes según qué pensamientos y qué emociones que no estás gestionando y que no estás respirando, ¿no? Pero bueno, yo me refería a que pasado el tiempo ese inicial de toma la comida, ya te la pillarás, ¿no? Porque era horrible. Después de eso, pues ahora lo recuerdo y a pesar que alguna vez todavía ahí el dolor sigue, ¿no? Un pelín, no es lo mismo, pero ahí sigue, ¿no? De forma distinta y a veces pues da algún sustillo, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo. A pesar de eso, cuando recuerdo esa época, lo veo como un regalo. Y ya sé que es muy duro y que seguramente alguien nos está escuchando y está pensando, un regalo a tu madre, ¿no? Sí, lo sé. Sé que estás pensando eso, sé que te duele, sé que estás amargado, amargada, sé que cogerías al primero que pasa que te diga, no, tú tranquilo, levántate, le despedazarías y le enterrarías debajo de un olivo, yo lo sé, ¿eh? Y que necesitas desahogarte, soy plenamente consciente de todo eso. Pero al final es un regalo. Es un regalo si te das cuenta de si lo utilizas, si le das la vuelta y aprendes a darte cuenta de cosas de ti y aprendes a quererte un poco más y a ser sincera contigo y hacer un trabajo y bueno, a estar contigo y a permitirte parar y darte cuenta de las incoherencias de tu vida, ¿no? Yo lo he vivido así y Porque bueno, claro, y no soy la única, conozco a muchas personas que han vivido situaciones terribles. Recuerdo a una amiga en una situación muy dura, aparte mucho dolor y un tema de peligro de muerte, o sea, claro, una enfermedad muy grave, ¿no? Y siempre que me dice los 2 mejores años de mi vida, a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de todo, porque paré y estuve con mis hijos y no les estaba viendo y aquello fue un regalo y no minimizo nada, ni el miedo, ni el pánico, ni el dolor, ni las náuseas, ni nada, no me lo decía, pero estoy orgullosa de mí porque le di la vuelta y supe sacar el oro de la porquería inmensa que me tocó. Me dieron una bolsa de basura y yo saqué el oro, la plata y las piedras preciosas, ¿no? Gracias a ella, ¿no? No sé, hay que hacer ese trabajo al final. O no, si no lo queréis hacer, no pasa nada. Quereos y estad con vosotros mismos.
Un tema, Mercé, que quería, y ahora si os parece ya vamos los tres a los tips finales ya para ir cerrando el capítulo. Pero, ¿qué me dices de las personas que ya están metidas en el mundo del autoconocimiento, del crecimiento personal, desarrollo personal? Tienen dolor, se quieren, se están intentando amar a sí mismas y están buscando desesperadamente qué significa ese dolor más allá de lo físico, ¿no? Están buscando ya el dolor emocional, algunos ya han buscado los antepasados, hemos hecho todas las terapias y no hay manera, ¿no? Y llevas ahí un montón de años buscando de todo y el dolor no desaparece. ¿Qué podemos decir a esas personas? Bueno, es que a veces el dolor no se va, ¿no? Supongo, no lo sé, no lo sé. Ojalá supiera qué decirles para acabar con el dolor. Mira qué presunción la mía, ¿no? Acabar con el dolor del mundo. Pero me encantaría, os lo digo. Con el dolor, el hambre, el sufrimiento y Es las barbaridades esas decir, que ¿se, escuchamos. se puede aceptar que el dolor tal vez no se irá nunca? ¿Se puede aceptar esa idea? Eh, no, Yo no lo sé, ¿eh? no Yo lo, soy ignorante en esto, no tengo ni idea. no lo sé. Lo que sí que creo es que puede que no haya nada que esté mal y haya dolor. Porque, y esto ya es muy personal, mm, no hace mucho, bueno, hace unos años, ¿no? Estuve en contacto con una persona que estaba muy enferma y que lo vivía con muchísima paz y, bueno, animaba a ella, a su familia, ¿no? Y hablando con ella, sabéis que tienes esa sensación, y es una sensación que va mucho más allá del cuerpo, y ahora voy a hablar de espiritualidad, ¿no? Um, a veces da la sensación de que hay personas que han venido aquí a mostrarnos que se puede llevar desde el amor. Igual que hay personas que han venido a mostrarnos que se cura trabajando, yendo al médico, pero haciendo un trabajo, ¿no? No sé, nunca lo sabemos, ¿no? Pero a lo mejor su, su trabajo que va más allá de este cuerpo físico, sino hay personas que han venido a ser un ejemplo de superación desde el dolor, ¿no? No lo sé, ¿eh? Que Sí, ahora sí, alguien de estas me escuchará y me dirá, bueno, pues sélo tú. Bueno, nos van a poner oye, comentarios, va a ser el capítulo con más comentarios negativos seguramente. bueno, no lo No, sé, no, bromas que aparte. sepáis que nos ha tocado nuestra ración, ¿eh? No lo decimos desde la ignorancia, ¿no? No, Pero ni desde la frivolidad, ni mucho menos. Lo decimos totalmente en no. serio. Yo sí que creo que pues hay personas que tienen una función que, bueno, pues es esa quizás, ¿no? Que es aprender a convivir con el dolor. Y eso es muy duro de decir, muy fácil de decir cuando no tienes dolor, pero es que si no yo no lo puedo entender. O sea, si no es esa cosa, yo no veo otra alternativa, no puedo entender. No, como también hay muchas personas que son conocidas que han aprendido a entrenar su cerebro y como decía muy bien Juan Pedro, y han cambiado esa dinámica y están ahí para decirnos oye, no es una sentencia yo pude, ¿no? Y hay casos de superación de enfermedades y personas que salen ahí, que dan su ejemplo, es maravilloso, ¿no? Yo pude, ¿por qué tú no? Te Claro, pero acompaño eso es y muy, es muy cruel. maravilloso. Eso es muy cruel porque tú no, cuando quizás tú está escrito en el destino que vas a vivir toda tu Bueno, vida con dolor porque tienes que enseñar a otros a vivir eso con amor. claro, Claro, sí, imagínate, ¿no? claro, pero también hay personas que tienen hijos, personas que no tienen hijos, personas que tienen dinero, personas que no tienen dinero. Y oye, nadie se oculta de los yates, ¿no? Ante nosotros, por ejemplo, quiero decir. Y estoy frivolizando porque no es lo mismo que el dolor físico, ¿no? Evidentemente. Pero, pero quiero decir que no lo sé, no lo sé porque no estoy en ellos, ¿no? Pero a ver, a nivel físico, a nivel de nuestro día a día es algo muy duro, a nivel espiritual, entre comillas, si lo queremos decir así, si queremos entrar en este terreno, bueno, es igualmente valioso, ¿no? Es igualmente valioso que, por ejemplo, hablemos de personas que se dedican a esto, que son espirituales, a mí me parece igualmente valioso que salga Joe Dispenza y nos diga que iba a quedarse paralítico y
Aparte, los médicos lo habían certificado y él, entrenándose cada día, consiguió volver a andar y estar bien. Y que, por ejemplo, estoy pensando en Jeff Foster, que es una persona muy espiritual, un maestro espiritual maravilloso, gran escritor, que ha escrito obras de aceptación, ¿no? Ha escrito sobre aceptación y lo está pasando mal y nos lo está explicando día a día diciendo, me cuesta mucho, no lo estoy aceptando, acepto que no lo acepto, ¿no? Y está narrando todo eso y está aportando a las personas, está sufriendo, es horrible, pero está aportando un material inestimable del mismo nivel exactamente. Me duele muchísimo que tenga que pasar por eso, ¿no? Ojalá se curara hoy mismo, pero su valor es igual de incalculable en un caso y en el otro, ¿no? ¿Por qué una cosa es peor que la otra? Para él es mucho más duro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sin Y duda. ojalá todo el mundo se curara, ¿no? Pero a nivel de aprendizaje, a nivel de ejemplo, me parece muy valioso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que es que si no es así, yo no veo una salida. Es decir, si no es que hay personas que en su experiencia de vida tienen que vivir con ese dolor para aprenderlo a amar o para enseñar a otras personas que se puede vivir con dolor sin, no diré sin sufrir, pero sin vivirlo de forma eh, como un gran desastre o como no sé, como una gran calamidad, es decir, que evidentemente no es agradable, pero que se puede, pues no se me ocurre otra, es que no veo otra salida, no sé. Entonces, llegados a este punto ya vamos terminando el capítulo. Ahora sí me gustaría pues un poco unos tips sobre cómo ayudar a las personas que sienten dolor, ¿no? Es decir, cuando estamos al otro lado. Entonces empezamos con Juan Pedro. Juan Pedro, ¿alguna idea o alguna cosa que quieras comentar? Si hay alguna cosa de lo que hemos dicho quieras añadir. No, bueno, que parece que nos estábamos yendo mucho al dolor crónico, ¿no? Al dolor para toda la vida y bueno, hay mucha gente con dolor pasajero, dolor Temporal, sí, sí, claro, temporal claro. y afortunadamente no todo es tan dramático como para algunas personas, ¿no? Por supuesto, claro, yo en los casos extremos pues no sé qué decirles, porque no lo he vivido ni tampoco estoy preparado para ello, no tengo ni idea, ni la más remota idea. Así que no me atrevo a decir nada, porque sería muy poco inteligente por mi parte. Y con la gente que tiene dolor pasajero, temporal, puntual, por situaciones que la vida te somete, pues bueno, yo insisto en que ya no porque a mí me guste y porque forme parte del crecimiento personal, sino que la práctica de mindfulness, pues hay mucha evidencia empírica sobre, bueno, pues prácticas en hospitales y la gente con problemas temporales, porque está sometido pues a operaciones o a enfermedades dolorosas, ¿no? Pues se ha visto una reducción, ¿no? Del dolor. Entonces, pero claro, esto insistimos que la única manera es entrenar, ¿no? Es entrenar. Y luego, ¿qué le diría a la gente o sea, cómo podríamos ayudar a la gente que está pasando por dolor? Pues yo creo que lo más sensato es preguntarles, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, no querer ayudar, que esto tenemos un capítulo, ¿no? De querer ayudar Sí, así a la fuerza, sí. porque igual haces algo que no le va bien en ese momento o no le ayuda. Entonces, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Simplemente estando aquí, te traigo algo, no te traigo nada, simplemente escuchar, no lo sé, que me lo diga el otro. Yo creo que es lo más sensato. ¿Cómo te puedo ayudar? Dímelo tú. No asumir que sabemos cómo ayudar al otro, ¿no? Claro, porque yo no tengo ni idea. Es que no sabemos qué es lo que le está sucediendo al otro en ese momento. Sí, podemos sabemos que le está doliendo, ¿no? Pero no sabemos qué más ocurre. No sabemos qué está pasando por su cabeza. Si además, como decía Merced, además hay rabia, ¿no? Hay enfado o qué está pasando. Entonces, yo preguntaría. Yo creo que lo más sensato es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? Si puedes, fíjate, incluso si te puedo ayudar marchándome. Porque, como decía Merced, si igual te quiere estar sola y que le ponga la comida y cierre la puerta. Exacto. Decía, No, a porque veces, si a no muerde. veces, a veces uno es lo que necesita, soledad. Claro, es que necesita, es que es muy presuntuoso saber que necesitan los demás. Claro.
Yo qué sé lo que necesitan los demás. No sabemos lo que necesitamos nosotros, vamos a saber Sí, lo que va a ir necesitan los demás, ¿no? recetando y por allí no, mira, tú lo que necesitas es Sí. esto, yo incluso, fíjate, diría, para ayudar más, deja de decir a los demás lo que necesitan. Eso ya de base, De como base. ya como hábito. Deja de decirles, mira, hazme caso, tú lo que tienes que hacer es eso ya eliminado, porque eso sí que es porquería, basura, porque tú no sabes al otro qué le puede servir, qué no le puede servir, vete tú a saber. Entonces, olvidémonos de que sabemos lo que le pasa al otro, no tenemos ni idea. Hay gente que dice, si no, si lo conozco yo mejor que si lo hubiera parido. Y dice, pero vamos a ver, si no te conoces ni a ti mismo, a ti misma. Claro, yo entiendo que cuando uno dice eso está diciendo que conoce un poco el ego del otro, pero conocer al ser no lo conoce. No se conoce el suyo, vas a conocer el del otro. Conoces un poco su ego, cómo se comporta. Entonces, quizá la mejor ayuda sería dejar de reaccionar o pensar que que sabes cómo ayudar. Pregunta, Eso es. ¿no? Pregunta. Y si no estás preparado para ayudar, si te duele a ti un poco la cabeza, mejor vete. O sea, si voy a ayudarle a este que le duele mucho, ¿no? Voy a ayudarle. Pero a mí me parece que me duele la cabeza un poco, pues no vayas. O sea, ya le estás ayudando si no vas. Exacto. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Sí, a veces más vale no ayudar porque hay ayudas que son contraproducentes y totalmente de acuerdo. Pues, Mercè, no sé, ¿qué más podríamos decir a esto, ¿no? Esas personas que, bueno, quiero ayudar, pero no es que no sé cómo ayudarle. Y, bueno, aparte de preguntar, como ya ha dicho Juan Pedro, ¿qué más podemos hacer? Pues estoy muy de acuerdo en eso, porque a veces puedes ir a ayudar, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Ya que estás aquí, lávame los platos, que yo no puedo, ¿sabes? Si te lo pide, o pide. bárreme, Claro. si te lo pide, porque si no a lo mejor le pone muy nervioso que le entres en la cocina y se lo toquetees todo, ¿no? Pero porque hay gente que está tan dispuesta que tienes que sacarla a patadas casi, ¿no? Con mucho cariño, ¿no? Como el otro día recordaba Juan Pedro la célebre frase de la faraona de Lola Flores de si me queréis irse, ¿no? que se hizo mítica hace unos años, ¿no? Ahora nosotros diríamos, si nos queréis, suscribirse. Sí. Sí. Por cierto, aprovechamos para decirlo. Bueno, yo lo que quería decir es algo que ha introducido Juan Pedro, que me ha gustado mucho y que lo he dicho más de una vez. Algo que sí que podemos hacer y que no se lo vamos a compartir es un trabajo interno, ¿no? Nosotros, de no etiquetarle y mirarle y no ver la circunstancia, no ver la enfermedad. Es decir, no obviar que esa persona se está encontrando mal, darse cuenta que se está encontrando mal, pero utilizar la compasión, ¿no? Que para mí es cuando ves al ser y no ves la circunstancia, ¿no? O sea, no solo ver el ego, ¿no? Como decía Juan Pedro, y mirarle y ver al ser capaz de salir de esa, sobrellevar la situación, pero no hace falta decírselo, o sea, no, es sencillamente un trabajo de verle, porque esa mirada ya habla, ¿no? Y el lenguaje corporal es muy poderoso, y a lo mejor esa persona no necesita oír que le digas, no, si esto no es nada y tal, porque entonces es como, sí, pero ponte tú, ¿sabes? Si no es nada, pues yo me voy de juerga y tú te quedas en mi sitio, ¿no? Pero si le miras con empatía, con compasión, yendo un poco más allá y le ves capaz, pues estás ayudándole a transformarse, ¿no? Y es un trabajo interno que no tienes ni que compartir. Es sencillamente decidir no juzgar lo que le está pasando, no etiquetarle, no pensar que eso que le pasa es él o ella, sino que él o ella es mucho más que eso, ¿no? A pesar de tener en cuenta su dolor, a pesar de saberlo, ¿no? Y tenerlo presente y pedirle, bueno, ¿qué necesitas? Aquí estoy. Pero es un trabajo interno, ¿no? Es un trabajo de ir más allá que no hace falta comunicar. De hecho, es mejor si no lo comunicamos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me miras así? No, es que estaba intentando verte como un ser capaz. No hace falta. No digas eso porque... Lo han dicho los de conversaciones. Vas a sacar la motosierra y... Entonces... Sí. Y otra cosa que tampoco haría,
si la persona está mal, se lo preguntáis, es pasarle este vídeo. Sí, Primero sobre le todo, decís, correcto. primero le decís, hay un vídeo que a lo mejor te interesaría. Y si Mm, eso, cuando lo quieres. Si no, no. Pero no le paséis el vídeo porque sí, ¿no? Porque eso acostumbra a pasar, ¿no? Que a la gente le sí, pasan muchos vídeos, mira, he visto esto para ti y tal. Y cuando es un tema muy duro, si es un tema liviano, pues tampoco no pasa nada. Pero cuando es un tema muy duro, pues es como te obligo virtualmente a que superes tu situación. porque yo no soporto verte así. Porque yo no Pam. soporto verte así. Ahí está. Arréglate ya que me deprimes. Exacto. Que me, que me fastidias el día, ¿no? Sí, de Sí, hecho, pues no te mueras que me fastidias la tarde. O sea, no. exacto. Pues mira, iba a decir dos cosas, pero ahora voy a decir tres. Ah, La venga. primera es esto justo que tú decías. Simplemente lo repito, ¿eh? Que si conoces a alguien que sufre dolor físico y crees que este vídeo le puede ir bien, no se lo pases directamente porque puede ser contraproducente y deja que el universo lleve este vídeo a esa persona por otro canal, ¿no? Un poco. Deja que ya llegará. Si tiene que llegar, este vídeo llegará a quien tiene que llegar, como todos los otros. De eso estamos muy seguros. Es decir, no sabemos ¿no? Si los vídeos bueno, miramos las estadísticas, ¿no? Si se ven, cuál se ve más, menos. Pero si una cosa sabemos de este canal de YouTube y de los podcasts, es que llegan a quien tiene que llegar. Con lo cual, en ese sentido, estamos muy tranquilos y bueno, pues se reiteró ese punto. Y luego, Mercé, dos cosas más que también quería decir. La primera es que, bueno, también referido a lo que tú decías, también coincido totalmente. No ver a esa persona como una víctima, no ver a esa persona como una persona enferma, como una persona. Verla como un ser, como una persona, como un ser completo, como un. No sé cómo llamarlo, pero verla como una persona que tiene el mismo valor que tienes tú y que tiene todo el mundo, ¿no? Es decir, creo que eso es muy importante y eso es algo que no se tiene que decir a la otra persona y que es una cuestión de mirada, es una cuestión de si tú lo ves así de verdad, pues lo vas a tratar como tal, ¿no? Luego hay que ser coherente con esa mirada que tú decías, totalmente de acuerdo. Pero creo que es muy importante porque si vemos a la otra persona como desde no compasión, sino desde ¿cómo sería? Compadecencia, ¿no? O sea, compadeciéndolo al otro, ¿no? Es como que no le estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Le estamos quitando valor y con la mirada, ¿no? Sin decirle nada, ¿no? Pero claro, eso se va a reflejar en las acciones y en las interacciones que tenemos con esa persona. Por lo tanto, es muy importante el ver a esa persona como un ser completo, ¿no? Y no como una persona que tiene una falta o que le falta salud o que le falta tranquilidad o lo que sea, ¿no? Así que coincido también con ese punto. Y por último, que creo que es el más difícil de todos, que es permite que esa persona tenga dolor. Permítelo, acéptalo. Si ya es difícil que esa persona acepte ese dolor, no se lo pongas difícil y acéptalo tú. Porque es más fácil aceptarlo tú que no lo estás sufriendo, que no lo estás viviendo, que la otra persona que sí lo está viviendo, ¿no? Y fíjate que eso implica muchas cosas. Si tú aceptas que esa persona, eso no quiere decir que te guste, pero aceptas que está viviendo esta situación, ya no vas a comportarte necesitando negar o quitarle hierro a ese dolor, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante. Entonces, eh, permite que esa persona se exprese, permite que se queje incluso, ¿no? Y déjalo ser, ¿no? Yo creo que es el mayor favor que le podemos hacer. Sí que es cierto que hay gente que se victimiza y que a veces, o demasiado en exceso, y que eso a veces pues hay personas que les molesta mucho, ¿no? Que la gente se victimice. Pero bueno, cuando te da mucha rabia que la gente se victimice, también está hablando de ti. Hay algo en ti, ¿no? Quizás no te permites nunca, bueno, pues sentirte débil o sentirte vulnerable. Y yo creo que hay personas, hombre, claro, cuando ya estás haciendo el chalet, como dice Marce siempre, cuando estás haciendo el chalet ya en la victimización, pues hombre, igual ahí hay que dar un toque de atención. Pero acepta que una persona que sufre tenga días malos. Solo faltaría, solo faltaría.
Así que bueno, pues yo creo que aquí podemos terminar el capítulo. Es un capítulo yo creo que ha sido de los más difíciles de hacer. Hemos tocado temas muy sensibles. Además no estaba preparado, con lo cual, bueno, yo sabía 5 minutos antes de empezar a grabar, he decidido el tema y ha salido así. Por eso Mercé tomaba notas porque acababa de conocer el tema. Y bueno, creo que sale más fresco. Creo que los capítulos salen más frescos. Siempre lo hacemos así, de hecho. Y bueno, pues esperemos que... No sabemos si va a servir de ayuda, pero creemos que teníamos que hacerlo. Lo hemos hecho. No hay más. Y sí que queremos decir que, bueno, pues como decíamos antes, si os ha gustado, si os gusta lo que hacemos, si os gusta nuestro trabajo, nuestra labor divulgativa del desarrollo de la inteligencia emocional, pues podéis suscribir al canal de YouTube o si nos escucháis en las plataformas de podcast, en Spotify, en Evox y en Apple Podcast, pues será genial porque vamos creciendo, vamos generando comunidad. Así estarás atento a las siguientes publicaciones, siguientes vídeos que vamos colgando. Y siempre al terminar el capítulo, pues recomendamos otro, en este caso en YouTube, y pondremos el vídeo de cómo gestionar la frustración cuando no consigues lo que quieres, ¿no? Que es una de las emociones, la frustración, pues que tiene que ver mucho con esa vivencia, esa experiencia del dolor, en este caso físico. Así que bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí y pues como siempre esperamos vernos en el próximo capítulo aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.